En la actualidad podemos conocer al que se considera el animal más grande del mundo de todos los tiempos, la ballena azul, y aquí está su documental. Estás en City Animal, un canal de YouTube donde aprenderás mucho del reino animal. Te invito a que te suscribas para que conozcas más de ellos, así que comencemos. Un espécimen con estas dimensiones solo podría vivir en el océano, ya que su volumen es lo suficientemente grande para provocar que no se puedan mover en tierra. Al ser un animal acuático, tiene la cualidad de encontrarse distribuido en todos los océanos del mundo, con excepción de algunos mares que se encuentran muy limitados por la extensión de tierra. Esto se da porque requieren de una profundidad adecuada, pero estos se encuentran en los polos y aguas tropicales, siendo una de esas especies que tiene la cualidad de ser avistada en cualquier país que cuente con una extensión acuática que conecte con los 5 océanos. Este titán es un espécimen que comparte características con otras ballenas, de las cuales se reconoce 5 subespecies que se diferencian por su distribución. Al ver estos especímenes es muy fácil perder sus dimensiones. De la cabeza a la punta de la cola tienen una longitud de 25 a 33 metros y a pesar unas 173 a 190 toneladas. Si se le compara, se necesitan 2 autobuses para alcanzar su tamaño. Habrá especímenes más alargados, pero no por mucho, y en cuestión a su relación peso y volumen, las convierten en el animal más grande del mundo que se haya descubierto. Su nombre puede hacernos pensar que tienen un color azul, pero lo cierto es que son de un tono gris con ligeros matices de azul marino. Su dorso con unos puntos algo más claros que la tonalidad de su color, mientras que su vientre cuenta con un tono amarillo pálido, que les permite mezclarse dependiendo el ángulo desde la posición en las que se miren, ya que del dorso se mezclan con el azul de la profundidad del océano y desde el vientre se mezclan con el blanco del cielo. Su enorme cabeza tiene muchas peculiaridades. Para empezar, es una enorme porción aplanada en forma de U. En la región superior cuentan con 2 fosas nasales denominados espiráculos, los cuales se encuentran por detrás de la posición de los ojos y están recubiertas por un crecimiento dérmico que le da la apariencia de contar con uno solo. Sus hocicos carecen de dientes, pero en su lugar están dotados por enormes fibras que funcionan como una red llamada barbas. Sus bocas son tan grandes que podría caber un elefante. Por debajo de su hocico, la piel forma unos 50-90 surcos, que les otorga una peculiar forma y se extienden hasta la altura de su ombligo, que se localiza a la mitad de su vientre. Tienen 2 aletas pectorales alargadas y aplanadas. Además cuentan con una aleta dorsal, que para su tamaño es diminuta, ya que mide 35 centímetros. Su cuerpo, conforme se va alejando de sus cabezas, se va cortando para finalizar con sus extremidades traseras que se han fusionado en un mismo apéndice. Su dimorfismo sexual es muy complicado y va en contra de la normalidad de la mayoría de los mamíferos, siendo las hembras más grandes que los machos. Aparte de esto, es complicado su sexado. Son animales que forman grupos muy pequeños, por lo general estos se congregan entre 2 a 3 individuos, aunque algunos especímenes tienden a ser solitarios, donde se movilizan por una amplia extensión, los cuales logran sumergirse por hasta 20 a 30 minutos, calculándose una inmersión de 500 metros de profundidad. Realmente no se conoce cuál es el máximo a lo que pueden sumergirse, pero analizando su tamaño puede que no sea mucho, ya que la presión del agua podría provocarles un daño importante si se sumergieran a profundidades como otros cetáceos. La posición de su espiráculo es fundamental para su respiración, donde solo exponen esta porción, expulsan el agua que se les tiende a acumular en las fosas nasales y hacer una respiración amplia, recordando que requieren aire para obtener oxígeno, las cuales pueden desplazarse de forma tranquila a velocidades de 22 km por hora, pero si se ven alerta, estas se moverán casi al doble. Otra característica es que su piel es el lugar donde viven algunos crustáceos del género Conchoderma, que se fijan en su piel y crean un caparazón muy rígido. Estos llegan a ella en su estado larvario. La mayoría de las ballenas azules son migratorias, las cuales viajan de aguas polares para posicionarse en los océanos más cálidos, moviéndose 157 km por día, movilizándose con 60 congéneres por la misma ruta, donde pueden utilizar la misma zona de llegada que son heredadas de generación en generación, pero pueden utilizar diferentes rutas para llegar a su destino. Pueden tolerar aguas frías por su almacenamiento de grasa, pero en el invierno les podría provocar la muerte, además de que su alimento también se moviliza, motivo por el que se les ve en la necesidad de viajar.
Su comunicación es impresionante, ya que son las ballenas que producen el sonido más bajo de todas, y aún con esto es capaz de viajar varios miles de kilómetros. Muchos de estos sonidos se desconocen, algunos se teorizan que podrían tratarse para el momento de reproducción, que es captado por su canal auditivo, que es una pequeña abertura delante de sus aletas. Su olfato no es muy útil, ya que no tienen la capacidad de oler en el medio acuático, además su visión no es muy eficaz. A pesar de tener grandes ojos, en comparación a su cuerpo son pequeños, pero les son útiles para identificar su entorno y su alimento. Es irónico que el animal más grande del mundo se alimente de un ser tan pequeño, ya que su mayor dieta está compuesta de krill. Llegan a consumir otros crustáceos, pero depende más de la subespecie y la región. Para capturarlos utilizan un método sencillo pero muy eficaz. Estas al nadar mantienen sus bocas abiertas en un ángulo de 80 grados y con las barbas de sus bocas van filtrando todo a su paso, para que solo queden estos pequeños que llegan a medir unos 5 a 6 centímetros. Ocasionalmente son capturados peces y otros habitantes marinos de pequeño tamaño. A este estilo de alimentación se le denomina como de embestida y tiene mucho éxito, ya que estos carnívoros especializados en su alimento requieren de consumir 3 a 4 toneladas de krill diariamente. A pesar de su enorme tamaño, su reproducción es muy poco estudiada. Se puede reproducir cada 2 a 3 años, y se piensa que las hembras indican su estro a partir de los sonidos que producen, lo que sugiere que son poligínicos. Se ignora si estos tienen una competencia o el primero que llegue será el que se reproduce. Su gestación es de 10 a 11 meses, algo sumamente interesante. Uno pensaría que por su tamaño serían los animales con la gestación más larga, pero no es así. Este título se lo lleva a los elefantes, las cuales tienen un aumento en su peso para dar el aporte nutricional adecuado a sus crías, calculándose un aumento de peso de 4% en la gestación. Se desconoce el lugar de parto, dando a luz una sola cría. En raras ocasiones hay partos gemelares. Al nacer miden 8 metros y pesan 90 kilogramos. Son amamantados por la madre con una leche con alto contenido en grasa. De hecho, un 40% de su composición corresponde a esta. Solo las madres se encargan de su cuidado, consumiendo 40 kilogramos de leche diariamente. Esto cobra mucho a la condición corporal de la madre, ya que su destete ocurre entre los 8 a 10 meses de edad, donde ya miden 16 metros. Aún con esto pasarán unos 2 a 3 años en compañía de la madre, momento en el que aprenden a comer krill, entrando a la madurez sexual a los 5 años. Su promedio de vida no está calculado exactamente, ya que se estipula en cadáveres al analizar las cicatrices de sus ovarios, calculándose que viven 80-90 años. Los adultos no tienen depredadores que les haga frente, ya que por su tamaño es muy difícil que logren ganar un combate, pero las crías pueden ser acosadas por orcas y tiburones. No hay ningún acuario hasta la fecha que pueda mantener a estos especímenes, ya que requieren un espacio enorme y grandes cantidades de alimento, por lo que todo lo que se conoce de ellas es a partir de los especímenes en vida silvestre, pero podemos conocerlos en algunos museos de historia natural, donde están sus esqueletos y esculturas de tamaño real de ellas. Estos especímenes se encuentran en el rango de peligro de extinción. Durante mucho tiempo fue cazada por el ser humano de forma indiscriminada y con ello una sustancia para utilizarla como combustible. Esto provocó que su población disminuyera drásticamente, ya que su tasa de reproducción es baja, y esto provocó que casi se extinguieran, pero por acuerdos internacionales se prohibió su cacería, lo que trajo consigo que en estos momentos haya un ligero aumento en su población, aunque con esto siguen estando en peligro, ya que el cambio climático está alterando la población de krill, que se reproduce en aguas polares. Su rol en el ecosistema es muy importante, son los principales controladores de las poblaciones de krill, ya que su aumento provocaría un desequilibrio en el océano. Cuando mueren son una gran cantidad de alimento para muchas especies, como peces, crustáceos, gaviotas y demás, que consumen carroña y para el turismo son invaluables, ya que muchas personas viajan cuando estas son avistadas a las cercanías, lo que deja un ingreso muy importante para todos, desde las embarcaciones que viajan a verlos, como hoteles, restaurantes y demás. Es algo peligroso ya que pueden hundir el barco con mucha facilidad. Tal vez no se entienda bien, pero es impresionante que en la actualidad tengamos el privilegio de poder verlos, un titán que debemos cuidar para que siga ayudando al ecosistema, y es importante saber de ellos para que más personas se interesen en estos, que son el animal más grande de todos los tiempos. Esas son las ballenas azules. En esta parte les dejo el video del máximo depredador de los océanos, esas son las orcas. Aquí podrás entrar a mi último video publicado. Te invito a que te suscribas para que conozcas más animales que seguro ignoras, y aquí te dejo mi canal de videojuegos, City Gamer, un canal donde hacemos directos y podemos platicar en vivo.
Nos vemos en un próximo video.